La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la mesa del análisis, esta noche en Hora 25, Raquel Ejerique, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Enrique Juliana, buenas noches. Buenas noches. Y Juanma Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. El representante de la Autoridad Nacional Palestina en España, Husni Abdelwahed, ha agradecido así, a última hora de hoy, el reconocimiento del Estado palestino, aprobado hoy por el Gobierno de España junto a los de Noruega e Irlanda. Es un momento para celebrar por este reconocimiento de tres países importantes de Europa, liderados por España, Noruega e Irlanda, y realmente queremos agradecer profundamente este gesto, este paso tan importante que es congruente con los principios y valores que durante mucho tiempo Europa ha pregonado. Claves del reconocimiento del Estado palestino por parte de España. Pedro Sánchez, el presidente, advierte de que si no se pacta entre las partes otra cosa, España no reconocerá ninguna otra frontera que no sean las de 1967, antes de que Israel empezara a ocupar los territorios palestinos. Y el presidente español ha acompañado la declaración de reconocimiento del Estado palestino con un rechazo explícito a Hamás, cosa que dificulta bastante la contorsión argumental de quienes dicen que lo de hoy es un reconocimiento a Hamás, o una cosa o la otra, las dos no pueden ser. Isabel Villar. Sí, Sánchez ha formalizado con una declaración institucional esta decisión histórica, así la ha llamado. España reconoce un Estado palestino viable con estas características. Con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Y salvo que se produzca un nuevo acuerdo con las fronteras que estableció la ONU en 1967, año a partir del que Israel empezó a ocupar más y más espacios de Palestina, agujereando el territorio con zonas controladas por sus colonos. En todo caso, dice Sánchez que esta no es ni mucho menos una decisión contra Israel. Una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos. Y que si perjudica a alguien es a Hamás. Refleja nuestro rechazo frontal a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. España, como saben, condenó desde el primer momento los ataques terroristas. De hecho, Sánchez ha vuelto a pedir la liberación de los rehenes y ha hecho un llamamiento para el alto el fuego en la zona. Considera el presidente que con la decisión de hoy se contribuye a lograr la paz en la región. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Esto ha dicho Sánchez en castellano, después ha hablado en inglés y ha vuelto a calificar la decisión de histórica. Mismo adjetivo ha usado el primer ministro irlandés, Simon Harris. Es un momento importante y creo que es un ejemplo para el resto del mundo. Soy consciente de que hoy tomamos una decisión histórica en medio de la catástrofe que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, aquí y ahora. Aunque tanto en Irlanda como en Noruega el perfil de los dirigentes ha sido mucho más bajo. Esto que acabamos de escuchar de Harris han sido declaraciones a los periodistas, y en Noruega simplemente ha habido una nota de prensa. A los tres países, agradecimiento esta tarde del representante de la Autoridad Nacional Palestina en España. El momento era propicio. Con este genocidio que está perpetrando el Estado de Israel, llega esta declaración como para reafirmar el compromiso con la paz, con la justicia. Es Abdelwahed, y también ha alertado contra los que equiparan a su pueblo con el extremismo. Esto es racismo. Calificar a todo un pueblo con una corriente, esto es racismo. Esta es la reacción palestina. La de Israel ha sido elevar el tono contra Sánchez hasta el punto de acusarlo de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío. Lo ha escrito en redes sociales el ministro de Exteriores israelí, que además ha publicado un montaje con las fotos de Yolanda Díaz equiparándola al líder de Hamás en Gaza y al ayatolá iraní Ali Khamenei. El tuit termina, por cierto, citando a Núñez Feijóo. El ministro de Exteriores español, Álvarez, promete responder. Mi colega israelí lleva muchos días con bulos deleznables en redes sociales. ¿Habrá respuesta? ¿Será firme? ¿Será coordinada? Y será cuando nosotros decidamos, no cuando otros quieren cambiar la conversación. Esto ha dicho en rueda de prensa. Mañana Álvarez y el propio Sánchez recibirán en la Moncloa al primer ministro de Palestina y a representantes de los demás países árabes e islámicos que forman el grupo de contacto para Gaza. Eso será mañana. Y hoy, coincidiendo con el reconocimiento del Estado palestino por parte de España,
el líder de Vox se ha ido a Jerusalén a reunirse con Netanyahu y le ha dicho que Sánchez está tapando sus casos de corrupción política y económica con este reconocimiento. Esto es literal de la nota que acaba de enviar Vox. Se han reunido Abascal y Netanyahu en Jerusalén justo hoy, justo el día en el que el gobierno de Israel tacha al presidente del gobierno de España de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, acaba de informar el partido de ultraderecha de ese viaje, de esa visita que ha hecho Santiago Abascal a Israel, una visita en la que el líder de Vox se compromete con Netanyahu a revocar el reconocimiento del gobierno de un Estado de Palestina que se ha hecho como premio, dice esa nota de Sánchez, a Hamás. Abascal no había comunicado previamente de esta cita en su agenda. La comunicación que ha mandado Vox hace unos minutos asegura que el primer ministro israelí ha garantizado a Abascal que Israel apoya la soberanía de la nación española y que sigue ayudando en la lucha antiterrorista pese a la política del gobierno de Sánchez. Por el contrario, el líder de Vox informan desde su equipo de prensa transmitido a Netanyahu que la intención del gobierno de España con este reconocimiento es tapar cuestiones de política doméstica, igual que lo hace con los ataques, ha dicho Abascal, a Netanyahu, al jefe del Estado de Argentina, Javier Milei. Así que Abascal ha ido a Israel, a Jerusalén, en plena campaña electoral, el mismo día en el que España da ese paso diplomático a fijar su posición, a hacerse esa foto con el primer ministro Netanyahu en un momento en el que estamos también en plena campaña electoral. Pedro Sánchez no es España, dice esa nota de prensa que acaba de mandar el partido, y de esa manera el líder de Vox ha ido a Israel a denunciar que el presidente del gobierno, dice esa comunicación, está tapando sus casos de corrupción política y económica con el reconocimiento del Estado palestino. Es increíble, corrígeme si me equivoco, Guillermo, pero estoy leyendo al mismo tiempo que tú la nota de prensa que acaba de enviar Vox y no hay ni una palabra crítica, por ejemplo, con el ataque de ayer a un campo de desplazados en Rafah, en el que el ataque israelí mató a 45 personas, más de la mitad civiles. No hay ni una palabra crítica de esto. No se dice absolutamente nada. Se habla del terrorismo, de la agresión que sufrió Israel por parte de Hamás, pero no hay ni una mención a esa cuestión, a la masacre que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. No es la primera vez, Aimar, que Abascal visita Israel. Lo hizo también hace unas semanas. En esa ocasión no se reunió con el primer ministro Netanyahu, pero sí que estuvo visitando, por ejemplo, uno de los kibbutz atacados por Hamás. Ahora Abascal vuelve y, como dices, no hay ningún mensaje de solidaridad, ni de compasión, ni de mínima empatía con lo que está sufriendo la población palestina en la Franja. O sea, en un momento en el que los países tradicionalmente aliados, muy aliados de Israel, como puede ser Alemania, ayer escuchamos a la ministra de Exteriores alemana diciendo, oye, no, lo de Rafah no puede ser, no puede ser que terminen quemando vivos a gente en tiendas de campaña. Esto lo dijo la ministra de Exteriores alemana. En un momento en el que Estados Unidos le dice, oye, lo de Rafah no puede ser. Hemos escuchado esta tarde a Kamala Harris, la vicepresidenta, diciendo la palabra trágico ni siquiera empiece a describir lo que ha hecho Israel en Rafah. O sea, en un momento en el que el mundo entero le dice a Israel, te estás pasando con eso que estás haciendo, incluso sus máximos aliados, en el día en el que Israel tacha al presidente del gobierno de España de cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío, el líder del tercer partido del Parlamento español se va a Jerusalén a dorarle la píldora a Netanyahu. Esto es lo que tenemos ahora mismo, y coincidiendo además con otro ataque. Israel lo niega, pero Hamás insiste en que hoy mismo ha habido un ataque israelí en otro campo de desplazados, en Al-Mawasi, que hasta ahora se consideraba una zona segura, en el que ha muerto una veintena de personas. Nicolás Castellano. El Ministerio de Salud palestino y las imágenes distribuidas por agencias internacionales informan de al menos una veintena de muertos en esta tarde al oeste de Rafah, en una zona declarada como segura y humanitaria y sobre la que el ejército de Netanyahu no había advertido sobre su evacuación. Israel ha negado a última hora de la tarde en un comunicado que hayan sido ellos los que han atacado en las últimas horas esa zona de Al-Mawasi, a pesar de las escenas que llegan de los cadáveres en esa ubicación. Hoy el portavoz de las Fuerzas Armadas de Netanyahu ha lanzado
descartado la teoría de que la masacre del incendio del pasado domingo no fue causada por las 2 bombas de 17 kilos lanzadas por los aviones israelíes. Agari asegura que a pesar de los esfuerzos para causar los mínimos daños civiles, este devastador incidente se está investigando para determinar cómo se pudo causar el incendio y apunta al ejército israelí a un presunto arsenal cercano que tendría Hamas en la zona. En Rafah, de donde ha huido casi 1 millón de personas en poco más de 20 días, los ataques indiscriminados han obligado a la OMS a dejar solo un hospital operativo. Por todo ello, el portavoz del secretario general de la ONU ha vuelto a implorar a Israel esta misma tarde que abra los pasos fronterizos y deje entrar la ayuda humanitaria de manera urgente, mientras centenares de camiones con todo lo necesario siguen bloqueados por Israel al otro lado de ese muro que, según una enfermera de Médicos Sin Fronteras, separa el infierno del mundo. Por lo tanto, mientras esto estaba sucediendo en Gaza, Abascal se ha ido a reunirse con Netanyahu a decirle que, Guillermo Lerma. Pues Abascal ha dejado claro que mientras haya un solo rehén en manos de Hamas y hasta que no desaparezca la organización terrorista, eso le ha dicho a Netanyahu, nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a lo que él llama operaciones de autodefensa. Así califica el líder de Vox lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. El presidente de Vox ha elogiado lo que considera firmeza de Israel y de su pueblo ante la agresión y las masivas presiones de los enemigos de Occidente, pero también de supuestos aliados. Así lo dice ese comunicado que acaban de hacer público hace unos minutos. Evidentemente, ante esta posición que ha manifestado Abascal a Netanyahu, lo que ha recibido por parte del primer ministro israelí, lo dice ese comunicado, es una calificación como de ejemplar la defensa del Estado de Israel por parte de Abascal. Eso es lo que dicen las fuentes de Vox que han estado presentes en esa reunión. Evidentemente, Netanyahu califica de ejemplar la defensa que dice hace Abascal del Estado de Israel. Guillermo, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hoy la vicepresidenta tercera del gobierno, candidata del PSOE a las europeas, Teresa Rivera, ha utilizado el término de genocidio para referirse a la matanza de Israel en Gaza. Ha usado la palabra genocidio, igual que hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero a diferencia de la línea que ha seguido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Esa es una calificación que corresponde hacer a los tribunales, al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que lo que estamos viendo es terrible. Y obviamente, más allá de lo que pueda ser la calificación desde un punto de vista técnico por parte de los tribunales, creo que es algo muy parecido a lo que entendemos en términos comunes algunas personas, y desde luego a título personal así lo entiendo yo, como genocidio. El socio de gobierno del PSOE, Sumar, presiona a los socialistas para romper del todo con Israel. Lo han hecho esta noche en un acto electoral en Rivas, en Madrid. Allí ha estado Ana Fernández Vila. Ana, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, en el día del reconocimiento del Estado palestino, Sumar ha querido marcar perfil propio, diferenciarse del PSOE, y desde Rivas, el feudo en Madrid de su espacio político, han avisado a sus socios de que con el paso dado hoy no basta, creen que llega tarde y que el gobierno no se puede quedar aquí. Pablo Bustinduy. Lo que ha hecho el gobierno de España no es un acto simbólico. Hoy no hemos reconocido solo una bandera o un mapa. Hoy hemos reconocido el derecho de un pueblo a autodeterminarse libremente. Y eso tiene obligaciones. La primera es seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para poner fin a este genocidio insoportable y para que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal. Bustinduy ha urgido apoyar la demanda de Sudáfrica contra Netanyahu. Lo escuchábamos. También piden romper relaciones diplomáticas con Israel y poner fin al acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Yolanda Díaz ha querido rodearse hoy aquí precisamente de sus ministros que, como ella, han sido señalados por Israel. Hoy Yolanda Díaz ha preferido dejarle a ellos el protagonismo y a su candidata Estrella Galán en este tema y no entrar en las provocaciones, dicen, del gobierno de Netanyahu. Pero la candidata Estrella Galán se ha querido recuperar el polémico lema desde el río hasta el mar que Israel está achacando al gobierno, ¿no?, que está usando Israel para atacar a Díaz y al Ejecutivo. La escuchamos. El gobierno de Netanyahu no puede soportar que haya ejemplos como el nuestro, que estemos al lado de la dignidad y de la justicia. Por eso nos amenaza, por eso amenaza a nuestra ministra de Trabajo, que valientemente ha dicho desde el río hasta el mar.
Esperan los de Yolanda Díaz que la actitud del PSOE al reconocer el Estado palestino no responda a una sobreactuación por electoralismo y de hecho le han afeado a los socialistas que hasta ahora, hasta la campaña de las europeas, no hayan empezado a hablar de genocidio. Ana, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Más allá de sumar, el resto de los socios parlamentarios del gobierno, ¿qué lectura hacen del paso diplomático y su relevancia? Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Excepto PNV y Junts, que en general comparten este paso dado, el resto creen que es una decisión que se queda a medias. Desde Podemos no solo lo consideran, también afean que España, según ellos, llega tarde, muy tarde en este reconocimiento. Javier Sánchez Serna, portavoz morado. España pasa a ser el país 146 en reconocer a Palestina, lo cual ya da buena cuenta de lo tarde, ¿no?, que llega esta medida. Con las mismas dudas se han expresado hoy en Esquerra o en Bildu. Los republicanos piden romper relaciones con Israel y llamar a consultas a su embajador, mientras que en Bildu, Jon Iñarritu se felicitaba por Palestina, pero se preguntaba qué pasa con el Sáhara. Tenemos claro que hay que reconocer al Estado palestino, creemos que es algo de justicia, pero ¿por qué no el derecho del pueblo saharaui a su estatalidad? Desde Vox siguen hablando de una decisión que beneficia a Hamás, mientras que el PP, que ha reconocido su apuesta por los dos estados, ahora no aprueba este reconocimiento porque dicen tiene un cierto tufo electoral. Esteban González Pons. No hay una mayoría a favor de este reconocimiento en estos momentos, ni en el Congreso ni en el Senado. Pero el Gobierno actúa lo mismo, sin consultar y sin someter su decisión al Parlamento. De este modo, parece el Gobierno dar la razón a quienes piensan que no se hace por razones de política exterior, sino de política... No están, Aimar, las relaciones del PSOE con sus socios en el mejor momento y este reconocimiento no ha hecho sino destapar las diferencias que también hay ahora mismo con la política exterior. De todas maneras, la voz de Esteban González Pons ha sido hoy la más medida dentro del PP. Hemos escuchado a un senador expresidente de gobierno autonómico, José Antonio Monago, el extremeño Monago, hablando de antisemitas en referencia a los miembros del gobierno. La decisión de reconocer el Estado palestino en este momento es más perjudicial para los palestinos que beneficiosa, ya que fortalece a Hamás. Es una deshonra que le felicite Hamás. Usan Palestina de señuelo para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al gobierno, al PSOE, al entorno de Sánchez. Y esto perjudica al pueblo palestino y polariza a los españoles. Y dicen ustedes que no son antisemitas, ustedes parecen que son antisemita y cada día más. Y cada día más. Le ha contestado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Señoría, veo que el Partido Popular no solo sale del consenso de la Unión Europea sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, sino que abraza abiertamente las tesis de los miembros más radicales del gobierno Netanyahu. No ser mejor político por ser peor persona y traer aquí bulos y mentiras hacia el presidente del gobierno, el gobierno de España y el pueblo español que quiere el reconocimiento de Palestina. Es llamativo, dice el PP, Estado palestino sí, pero no es el momento. Estaría francamente bien que el PP aclarara cuándo es el momento óptimo. Si llegará el momento óptimo antes de que Israel mate a los integrantes de ese futuro Estado, como está haciendo. Enric Julián, empiezo por ti, tu análisis de la relevancia del paso diplomático que ha dado hoy España. Relevante lo es sin duda alguna, teniendo en cuenta cuál es hoy el contexto internacional y la posición de la mayoría de los países europeos, que no es exactamente la posición de España. En general la posición europea ha ido evolucionando hacia cada vez más un mayor grado de crítica a la política que está siguiendo Israel. Acabamos de escuchar o de oír mencionar la incomodidad en estos momentos del gobierno alemán, que por razones históricas creo que hay que atender y comprender, difícilmente puede colocarse en colisión con el gobierno de Israel, pero pese a ello están ya enviando mensajes de gran inquietud. Bueno, pues en este contexto la decisión del gobierno español y de Irlanda y de Noruega pues es importante. Yo no creo que se pueda minimizar, es importante, relevante y seguramente va a tener consecuencias en primera instancia en el ámbito diplomático, pues de un mayor acercamiento de España a los países árabes, o al menos a una parte de ellos, y puede tener una repercusión real
en la evolución de esta crisis. Esto ocurre en medio de la campaña electoral, efectivamente, y este es un dato que es insoslayable. No hay campaña electoral en Noruega, no la hay en Irlanda, la hay en España. Es un elemento de campaña electoral también, ciertamente, que polariza, que obliga a todo el mundo a extremar las posiciones. A los aliados de Sánchez, pues intentando minimizar la decisión, es decir, no, queremos más, ¿no? Y colocar a la derecha en algo que me parece relevante y que lo acabamos de saber esta noche, el viaje de Abascal a Jerusalén. Es decir, Abascal está cogiendo el rebote al PP, le está cogiendo el balón. Está retomando la iniciativa que parecía haber perdido desde las elecciones generales de julio de 2023. Recordemos que unos meses después de aquellas elecciones empezó a escribirse de que Vox estaba en horas bajas, que Vox se estaba eclipsando. Bueno, Vox mantuvo su representación en el País Vasco, ha mantenido su representación en el Parlamento de Cataluña, me estoy refiriendo a las dos últimas elecciones. Es verdad que no logró entrar en Galicia, donde no estaba, pero ha mantenido allí donde estaba, ha mantenido su representación. Y en estos momentos, en el ámbito de la derecha, la iniciativa política la tienen ellos. Recordemos el mitin de hace 10 días en Madrid con Javier Milei, sobre el cual pivotó buena parte del debate público de este país durante varios días, y ahora esta respuesta escénica de ir a ver a Netanyahu, mejor dicho, de que Netanyahu le haya aceptado la solicitud de Abascal, decir, venga usted a Jerusalén y nos vamos a hacer una foto en la jornada, ¿no? Es decir, usted aparecerá como el máximo defensor del gobierno de Israel. Yo creo que hay que empezar a distinguir muy claramente Israel del gobierno de Israel. Y esto tiene su importancia, insisto, porque estamos en un marco de campaña electoral. Es decir, en estos momentos Vox está levantando cabeza. Sánchez está llevando a cabo aquello que anunció que haría. Ya se sabía que esto iba a ocurrir en plena campaña electoral, lo sabemos desde hace semanas. Lo ha llevado a cabo. Ha conseguido no hacerlo en solitario. Esto tiene su importancia. Podría haberse encontrado ante la tesitura de tener que hacerlo en solitario. Estar acompañado de Noruega es importante. En Noruega se firmaron los tratados de Oslo. Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero es un país relevante de la OTAN, E Irlanda es un pequeño país que siempre ha tenido sus cuotas de influencia en Estados Unidos. Bien, esta es la realidad. Insisto, la respuesta a la derecha hoy la ha dado Vox. Jerique. Bueno, yo creo que más que, fíjate, es lo contrario, ¿no? No es el momento, para mí es justamente este es el momento, porque es un momento histórico fundamental, ¿no? El punto de inflexión nunca acaba de llegar, incluso la matanza de cooperantes internacionales, que parecía que iba a ser el punto de inflexión, tampoco. Y creo que es muy importante porque ya que no hay punto de inflexión, o Israel, bueno, digamos que está actuando sin ningún freno, ¿no? ¿Quién frena a Israel? Israel está frenando a Hamás, o intentándolo, con poco éxito, por cierto, porque hace 2 días cayeron 8 misiles sobre Tel Aviv. Parece que esa política bélica no está dándole demasiado resultado, pero claro, ¿quién frena a Israel? Pues la única potencia que lo puede hacer, que es Estados Unidos, no parece que lo vaya a hacer, y por eso me parece muy relevante, aunque sea simbólico, este reconocimiento, ¿no? Porque en lo práctico, digamos, bueno, incluso hay más margen para hacer más cosas, como abrir la embajada en Ramallah, cosa que todavía no se ha hecho. Se podía haber retirado al embajador israelí, como se ha hecho con el argentino, ¿no? Quiero decir que en el punto en el que estamos, cosas pragmáticas y prácticas se pueden hacer todavía, pero en el plano de lo simbólico, que es pues creo que es muy importante también, porque abre una brecha y rompe ese falso dilema que nos están planteando el gobierno de Netanyahu, y algunos le hacen incluso palmas, ¿no?, dentro de la propia España, cosa sorprendente, que es el falso dilema en el que hay que elegir solo 2 cosas, que son o estar con Israel y el Estado de Derecho y la democracia, o apoyar el terrorismo, ¿no? O ser
antisemita o apoyar a Israel. Y es un falso dilema porque hay muchas más opciones que esas dos, ¿no? Pero cada vez que algún país, algún dirigente o algún organismo internacional quiere ponerle freno a las barbaridades que estamos viviendo, pues aparece este falso dilema en el que si dices algo crítico eres terrorista, ¿no? Y luego también frena un poco, más que frena, planta cara a una actitud que yo calificaría de intimidatoria del gobierno de Netanyahu, ¿no? Quien le critica, quien le lleva a la contraria, pues bueno, incluso con frases como os haremos el daño que nos hagáis, o sea, digamos prácticamente, sí, bueno, una actitud muy poco diplomática, ¿no? Y muy sorprendente, imagino, porque sabe que tiene detrás el respaldo de su gran primo, ¿no? de Zumosol, que es Estados Unidos, que pese a las pseudo medio críticas que está haciendo, pues ahí está enviándole todo, ¿no? Vamos a escuchar cómo están siendo esas pseudo medio críticas que dice Jerique. Sara Canals, en la Casa Blanca. Sara, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dinos exactamente los términos en los que se ha referido Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, hace unos minutos a los ataques de estos últimos días en Rafah. Sí, bueno, hemos escuchado a John Kirby, que es portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, asesor del presidente Biden, y ha calificado estas imágenes de horribles, devastadoras y desgarradoras. Lo escuchamos. You've all seen the images. They're heartbreaking, they're horrific. There should be no innocent life lost here as a result of this Son conflict. Calificaciones que hace unas horas también ha hecho la vicepresidenta Kamala Harris, pero bueno, Kirby ha lamentado públicamente el ataque de este fin de semana, ha insistido en que Israel debe tomar todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles, ha vuelto a recordar la postura de la Casa Blanca con respecto a Rafah, son contrarios a esta operación a gran escala. Sin embargo, este ataque no ha alentado a la Casa Blanca por ahora a presionar a su socio con acciones concretas, como hizo el presidente Biden hace unas semanas con la pausa de aquel envío de bombas, por ejemplo. Kirby se ha limitado a celebrar la investigación que ha impulsado el gobierno hebreo y no ha querido especular. Ha dicho que están en contacto constante con Tel Aviv y que por ahora no se producirá ningún cambio de política con respecto a Israel. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Hay que estar muy dispuesto a lamerle las miserias a Netanyahu, ¿eh? El día que hasta Estados Unidos dice que es horrible lo que Israel ha hecho en Rafah, ir a reunirte con Netanyahu, como ha hecho Abascal, hacerse fotos con él, dándole la mano y decirle que admiras su firmeza. Marqués. Sí, en el plano interno sobre este asunto, es verdad que estamos en la campaña de las elecciones europeas y yo comienzo a sospechar que efectivamente hay una línea de colaboración secreta o no implícita entre Vox y el Partido Socialista. Porque si algo ha fijado la fotografía del día, una fotografía que comienza con la declaración, a mi modo de ver, impecable del presidente del gobierno sobre Palestina, impecable porque califica a Israel de pueblo amigo y rechaza no solo los ataques de Hamás, sino subraya, Hamás no está de acuerdo con los dos estados. Hamás no está de acuerdo con el Estado de Israel y con el Estado de Palestina. Querría solo un Estado de Palestina. Bueno, pues si es cierto que se hace en campaña electoral y que Pedro Sánchez lo ha podido aprovechar para fijar esta fecha, el día le queda redondo con esta fotografía de Abascal visitando a Netanyahu en Jerusalén. Es el único que queda por ir allí y visitarle, ¿no? Me acuerdo un poco del entierro de Franco, ¿no? Que cuando el único presidente que vino del resto del mundo fue Pinochet. No quiero decir que Abascal sea Pinochet, pero quiero decir que Netanyahu tiene muy pocos apoyos en la esfera internacional, porque esto es lo que ha quedado claro hoy. Es decir, España se suma a los países que apoyan al Estado palestino y es el número 148. Tiene su importancia porque hay tres países, los tres países que se han sumado hoy tienen cierto calado. España, porque ha tenido unas relaciones magníficas siempre, tanto con el mundo árabe como con el Estado hebreo. Noruega, como ha dicho Enrique, porque fue sede de los acuerdos de Oslo. Y Irlanda, no solo por lo que pueda influir en Estados Unidos, sino porque bueno, ha sido también un pueblo al que le costó muchísimo la independencia. Pero más allá de ello es que incluso la propia oposición a Pedro Sánchez o los países que más apoyan a Israel,
como puede ser Austria, como puede ser Alemania, Estados Unidos, tienen la impresión de que efectivamente Israel se ha pasado. Y esa es una soledad absoluta de Israel. No hay ahora mismo ningún gobierno en el mundo, ningún gobierno de los que cuenten, que esté apoyando la actividad, la acción bélica de Israel en la Franja de Gaza, que bueno, como ha dicho la ministra Teresa Rivera, ya veremos si es un genocidio o si es crimen de guerra o qué tipo de violación de los derechos humanos se han cometido, pero indudablemente esto no es un conflicto bélico normal, sino se está escribiendo posiblemente uno de los hechos más negros del siglo XXI. Antes Dale, Marqués. Sí, antes que Teresa Rivera hablara de genocidio, la primera fue Margarita Robles. Esto tiene mucha importancia. No porque Margarita Robles sea una de las personas más moderadas en el gobierno o más prudente, sino Margarita Robles, que fue secretaria de Estado de Interior en los tiempos de Alberto Belló como ministro de Interior, fue la primera que fue al País Vasco y en los cuarteles dijo que los interrogatorios y las acciones que estuvieran fuera de los derechos humanos se habían acabado. Y me lleva a hacer la reflexión de cómo España luchó contra el terrorismo sin bombardear caseríos, sin obligar al desalojo del Valle del Goyerri, sin hacer barrabasadas como las que está haciendo Israel en estos momentos. Y es más, Israel tenía y tiene muchísimos más mecanismos que España en aquellos momentos para luchar contra el terrorismo de una manera más quirúrgica, más limpia. Lo que ha decidido Israel es indudablemente acabar con Hamás, y lo que esté entre Israel y Hamás, aquello que hay entre Israel y Hamás, que son palestinos que viven en Gaza, pues quitarlos de en medio, y si no se quitan de en medio, pues matarlos. Venga, Enrique. Sí, no, solo quería matizar, he dicho antes, me refería a la campaña electoral. En Irlanda también hay campaña electoral, pues esto que forma parte de la Unión Europea, no así en Noruega. Y al señalar lo de la campaña electoral, es decir, el hecho de que esto se produzca en campaña no lo convierte en pecado, simplemente pero es un elemento que hemos de tener en cuenta, porque digamos es el que enmarca la situación. Es decir, en esta campaña electoral todavía no hemos llegado a la mitad, vamos a ver exactamente, lo veremos al final, cuáles son los temas que acaban siendo más importantes, más que focalizan más la discusión pública. Hasta el momento es vamos a ver en los próximos días. La coincidencia con la campaña electoral no desenfoca el asunto, pero es un dato que no se puede soslayar. La decisión de España es importante e insisto, la respuesta de Abascal de ir a Jerusalén hoy, y sobre todo de haber sido aceptado, de que se le haya facilitado este gesto. Pensemos en una cosa, pensemos en las excelentes relaciones que José María Aznar mantiene desde hace años con el Likud. El Likud es el partido de la derecha israelí, el partido que viene gobernando el país desde hace años en coalición con otros grupos cada vez más extremistas, ¿no? Pensemos en esa relación, pensemos en las posiciones de Aznar sobre esta cuestión, pensemos en las posiciones que ha hecho públicas Isabel Díaz Ayuso en las últimas semanas. Pues bien, el gobierno israelí ha elegido como partner esta noche, y esto es relevante en el contexto en el que nos encontramos, pues ha elegido a Vox. Hubo un ministro del gobierno israelí en el meeting célebre, en el meeting de Milei. De Milei estaba allí, había un ministro de Israel. Debió de ser el único que no aplaudió en el momento en el que Milei habló de la corrupción, de la supuesta corrupción. Dejadme que me vaya al Vaticano, porque el Papa Francisco ha pedido perdón por haber dicho que en los seminarios hay ya mucho mariconeo y que no hace falta más gays. Según el Vaticano, el Papa no tenía intención de ofender
o expresarse en términos homófobos. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Buenas noches, Aimar. Francisco utilizó una expresión difícil de traducir al castellano, en cualquier caso mucho más despectiva que nuestra traducción, como marica o mariconeo. El Papa, al reiterar ante los obispos italianos la prohibición de los homosexuales de acceder a los seminarios y al sacerdocio, afirmó que ya hay demasiados frociagine, una variación del vulgar frocho, que sería algo así como homosexual pederasta pasivo. Francisco, de hecho, ha recurrido a vistosas expresiones desde el inicio de su pontificado. Ha calificado o descalificado el clero como fomentadores de la coprofagia, cortesanos leprosos, guerreros de la Inquisición, ideólogos del abstracto, de mariposeo vanidoso. A los jóvenes les ha pedido que lleguen vírgenes al matrimonio, pero después que no follen. Debíamos ser como conigli, ¿no? Como conejos, dijo en su viaje de regreso de Portugal, sino que asuman una paternidad responsable. En fin, cuando Francisco deja de leer los textos previstos e improvisa, generalmente dice las cosas más interesantes, pero también en ocasiones frases ordinarias o rústicas. En esta ocasión ha pedido disculpas, asegura que hay lugar para los homosexuales en la Iglesia. En la Iglesia sí, no en los seminarios ni en el sacerdocio. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas Así noches. que el líder de la Iglesia Católica, organización que sigue marginando y estigmatizando a las gays como pocas, el líder de la Iglesia pide perdón por cómo se refirió a los gays. Ahora bien, de su negativa a aceptar a gays en los seminarios, por eso no pide perdón. Escuchando esa expresión, a mí me ha recordado a un viejo consejero de la Xunta de Galicia que en los años 90, durante una reunión con su equipo, les alertó, como si estuviese descubriendo un nuevo mundo, que había mucho mariconismo. Dijo esta expresión, dijo, detecto mucho mariconismo. Dijo que es raro, me parece raro que en alguna de sus familias no haya uno, y que un día en la inauguración de un balneario detectó varios, pero que con él se habían portado muy bien. Me parece esa mirada alejada de la mirada intelectual que se le presupone al Papa Francisco, es una mirada que emparenta con la de él cuando se utilizan este tipo de expresiones, que aquí viene lo mollar, porque es un discurso coloquial y una expresión efectivamente homófoba, pero además es paradójica, porque es el máximo representante de la Iglesia que está diciendo que efectivamente hay muchos gays en el seno de su Iglesia, pero que al mismo tiempo mantiene un discurso oficial y un discurso externo en el que los tiene absolutamente apartados y marginados. Si traducimos esa expresión, lo que ha querido decir es que hay mucha diversidad en los seminarios. Lo que ha dicho es que hay mucha diversidad a su manera, pero no ha dicho que hay todo el mundo en los seminarios sea homosexual, simplemente que ha detectado o que él ha visto mucho mariconeo, que eso significa en un lenguaje más apropiado que ha visto demasiada diversidad y que por lo tanto hay que evitar que esa diversidad se fomente, pero eso es absolutamente lo que él está diciendo. Efectivamente ha pedido perdón por la expresión, ha pedido perdón por decir pues me está pareciendo bien lo que está ocurriendo, que la gente de todo tipo de orientación sexual esté ahora mismo ocupando los seminarios. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, un pico. Noticia que adelanta la cadena SER esta noche. El juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por la denuncia de los ultras de Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado, le mandó a Vox información que era secreta. Y era secreta por el secreto de sumario que él mismo, el juez, había decretado. Y a pesar de eso se la mandó a Vox. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pues sí, el juez que investiga esas actividades profesionales de Begoña Gómez se saltó el propio secreto de sumario que él mismo había acordado y lo hizo para entregar documentos de la causa que estaba secreta a Vox, según se desprende del sumario al que hemos tenido acceso desde ayer por la noche y que hemos venido contando aquí en la antena de la SER en las últimas horas. Vox, recordemos, está personado como acusación popular. Es una providencia, Aymar, de fecha 17 de mayo en la que Juan Carlos Peinado escribe que por problemas técnicos no se había podido comunicar al partido de Santiago Abascal los primeros interrogatorios que se realizaron a los periodistas que publicaron informaciones sobre la mujer del presidente del gobierno. Por eso acuerda darles traslado, dice, del contenido de las declaraciones y de los documentos que aportaron a la causa. Cuando un juez decreta el secreto de sumario, tú lo has dicho, solo el juez
y el fiscal pueden tener acceso a su contenido y a las diligencias que se practiquen. O sea, que la acusación, en este caso Vox, no habría estado en ningún caso en ese interrogatorio. No, salvo que Vox hubiera pedido la declaración de estos testigos, cosa que no ocurrió, porque la declaración de los testigos la acuerda el propio juez Juan Carlos Peinado para que se ratifiquen o no se ratifiquen respecto de las informaciones que habían venido publicando sobre la mujer del presidente del gobierno y que son la base de esa denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, que es la que ha producido que se abra esta investigación. Y te decía, Aymar, que en este caso el secreto de sumario estaba vigente porque el juez lo había acordado un mes antes de esa providencia, es decir, el 16 de abril, y no lo ha levantado hasta este lunes. Y mucho ojo, porque el Código Penal ya sabemos que castiga con multa a los funcionarios judiciales o jueces incluso que revelen contenido de una investigación secreta. O sea que el mismo juez que decreta el secreto de sumario termina pasándole a Vox información secreta. ¿Es esto, no, Pedro? Sí, eso es lo que así figura en la providencia que acabamos de detallar, Aymar, que es una providencia que dicta un mes después de declarar el secreto de sumario y es una providencia que dicta después de haber citado a los primeros testigos a declarar, que son esos periodistas. Dice el juez que por fallos en el sistema informático del juzgado no se había notificado esa declaración a Vox y que para que haya igualdad de armas entre las partes, a pesar de que la causa está secreta, le entrega el contenido de las declaraciones y la documentación que aportaron. Es muy delicado esto. Pedro, no te vayas. Hoy el PP ha atacado duramente al presidente Pedro Sánchez después de que se haya hecho público un auto del juez el pasado 16 de abril en el que este juez le decía a Begoña Gómez que, aunque no la llamaba a declarar como investigada, no la citaba como investigada, sí le atribuía esa condición procesal. Esto es lo que hoy sabemos todos, pero esto es lo que ya el día 24 sabía perfectamente Pedro Sánchez y lo ocultó a todos los españoles. Cuca Gamarra es la secretaria general del PP y le ha contestado Óscar Puente, el ministro de Transportes. Eso es una chorrada, con perdón. O sea, en el momento en el que una denuncia se presenta contra una persona, si esa denuncia es admitida, la persona denunciada es investigada. O sea, es que están descubriendo la pólvora los del Partido Popular. ¿Cree usted es una tontería absoluta? ¿Que citarán al presidente en el Senado? Vamos a intentar explicar bien lo que ha pasado aquí por si alguien está perdido. El juez abre diligencias en abril, sin preguntar a la Fiscalía, a raíz de una denuncia de los ultras de Manos Limpias, que era una recopilación de titulares de prensa, algunos no contrastados, incluido alguno falso. Objetivamente falso. Ese día ya, el 16 de abril, el juez le comunica a Begoña Gómez que le atribuye la condición procesal de investigada, pero no le cita a declarar como investigada. Lo que le dice es: designe usted si quiere un abogado y que esté presente si quiere en las diligencias que vayamos practicando. De todo lo que ordena el juez, lo más relevante es que manda a la Guardia Civil a investigar esos supuestos indicios de delito que recogen los titulares de prensa según Manos Limpias, que al día siguiente de presentar esa denuncia dijo: oye, yo no sé si todo esto es cierto, esto que lo investigue el juez. Bueno, el juez le manda a la Guardia Civil a investigarlo, a la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil. Pasan las semanas y la UCO le manda al juez un informe de 120 folios y le dice: hemos investigado todo y no hay ningún indicio de delito. Ni por el lado del rescate de Europa, ni por el lado de las adjudicaciones al empresario Barrabés. No hay indicio de delito. ¿Qué hace el juez? En lugar de archivar el caso, como le pide la Fiscalía, y como todo apunta que haría un juez cuando la Guardia Civil, sus investigadores le están diciendo que no hay nada, el juez pide ahora los contratos que ya ha investigado la Guardia Civil. Y cita a declarar, los ha citado como testigos por ejemplo, a los funcionarios de Red.es. Y en paralelo, como digo, levanta el secreto de sumario que ha permitido que todo el mundo lea hoy ese auto suyo del 16 de abril, o sea, muy anterior al informe de la Guardia Civil en el que dice que no hay delito, ese auto del 16 de abril en el que el juez le dice a Begoña Gómez: no la cito a declarar como investigada, pero sepa usted que le atribuyó esa condición procesal. Pedro Jiménez, vamos a aclarar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto de la condición procesal de investigada, pero no le cito a declarar como investigada? ¿Está investigada o no está investigada la mujer del presidente? Yo creo que lo ha explicado muy bien Óscar Puente, Aymar. O sea, en el momento en el que un juez admite a trámite una denuncia, sea de Manos Limpias o sea de la agencia tributaria, por un presunto delito fiscal, esa
persona contra la que se dirige esa denuncia ya tiene colgado el cartel de investigada. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. El juez no practicó ninguna diligencia de investigación cuando admite a trámite la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y ya señala a la mujer del presidente de gobierno como investigada. Pero, lo has dicho muy bien, la rechaza a llamarla a declarar porque dice el auto que sin perjuicio de que ahora no la cite a declarar a la persona investigada y dado que se le atribuye dicha condición procesal, es decir, lo enfatiza, es necesario que se le dé traslado de este auto, el auto de admisión a trámite de la denuncia. Recordemos, no ha practicado ninguna diligencia para que designe abogado y procurador si lo estima necesario. Es decir, ni siquiera el propio juez todavía tiene claro los delitos que le va a atribuir, porque en ese caso le conminaría a que designara abogado y procurador o de lo contrario tendría que ponerle uno de oficio. Este movimiento, Aymar, pues explica en que la reforma que suprimió la figura del imputado ha dejado ahora sola a la del investigado. Entonces, todo el mundo es investigado. Antes, cuando había una imputación formal del juez, se le elevaba la categoría a la persona concreta de investigado a imputado. Fuentes jurídicas explican que la admisión a trámite de una denuncia es prácticamente automática, de ahí esta condición, pero que ahora el juez lo que tiene que hacer es el juicio que llaman de verosimilitud, es decir, poner en marcha diligencias de investigación, como está haciendo, que confirmen o descarten los hechos que se describen en la denuncia. Y si se confirman, dice la ley, el juez tiene que dictar un auto que recoja los presuntos delitos que se le atribuyen a Begoña Gómez y citarla a declarar. Y solo en ese momento la mujer del presidente del gobierno estará formalmente imputada, como conocíamos antes, es decir, formalmente investigada, lo que antes conocíamos como imputada. Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es habitual esto de que un juez le haga llegar a un denunciado, le atribuyo la condición procesal de investigado, pero no le voy a citar como investigado? Pues no, la verdad es que no es nada habitual, porque lo normal es recibir una notificación en la cual efectivamente te dicen que te consideran investigado, pero acto seguido te están dando un día para citarte ante el juez, porque es que esto no es una cosa que el juez pueda optar entre hacerlo o no hacerlo. El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal directamente obliga a realizar esa primera comparecencia precisamente para que el investigado pueda asistir ante el juez, pueda en definitiva hablar directamente con el juez, explicarse y el juez le pueda también decir los hechos que se le imputan precisamente para que éste se pueda defender. Con lo cual únicamente hablar de que una persona está investigada y a partir de ahí dejar aquello pues como colgado no es nada frecuente, ni muchísimo menos, al contrario. Entonces estamos ante una actuación, dejémoslo en inusual. Sí, es una actuación inusual y que yo creo que no es realmente coherente con lo que dice y con lo que desea la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Es decir, este artículo es un artículo de los años 80 que después fue reformado más recientemente, pero hay otro mucho más antiguo que es el del procesamiento de la ley original de 1882 que todavía está en vigor y ese también decía y dice todavía que en cuanto se deriven indicios racionales de criminalidad contra una persona, lo cual quiere decir que en cuanto se derive cualquier dato medianamente consistente que permita atribuirle un delito a una persona, lo que hay que hacer es decírselo para que se pueda defender y en este caso la comparecencia es obligada porque, insisto, es que lo dice la ley, no es una potestad judicial. Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, un placer. Es todo francamente inusual en este caso, Jerique. Inusual, salvo lo que hemos contado esta noche, la noticia que hemos adelantado, que es directamente irregular, lo de pasarle a una parte, en concreto a Vox, información que estaba cubierta bajo el secreto de sumario. Bueno, esa es alucinante porque no sabemos si esconde un interés espurio o esconde una negligencia de primer nivel, ¿no? Porque él mismo es el instructor de todo esto y él mismo debería saber que él mismo ha decretado un secreto de sumario y cuándo lo hizo, ¿no? Y claro, resulta muy chocante que en el propio sumario él mismo deje un papel por escrito diciendo que va a revelar una información que, por cierto, cuando hay un secreto de sumario,
uno de los principales o el principal damnificado es la persona que va a ser investigada, ¿no? Porque no conoce qué se está haciendo y qué se está diciendo, qué pruebas se están recopilando, y resulta que mientras que la persona principal no tiene esa información, sí la tiene Vox, según una propia instrucción del juez. No, a mí esto me parece bastante sorprendente, y bueno, en este país ya sabemos que con los jueces, ¿no?, pues hay que tener mucho cuidado, pero yo creo que este señor debería responder a esta pregunta, ¿no? ¿Fue un error? ¿Se le pasó la fecha? ¿Por qué? O hubo una intencionalidad, ¿no? Lo de la intencionalidad me parece casi peliculero, porque efectivamente deja ahí todo el rastro y lo hace con todas las de la ley, ¿no? Este caso yo creo que dio un salto en su momento del terreno de lo político, lo ético, lo moral, el debate que se pueda tener sobre la oportunidad o no de apoyar a una empresa, aunque sea con una carta mínima, ¿no?, que no ha tenido, según la UCO, ninguna incidencia en lo que es la adjudicación, que Begoña Gómez no participó ni conocía a esa mesa de contratación, en fin. Pero ese salto de lo ético, lo político, lo moral, el debate, la oportunidad, a un paso de una sola zancada, ¿no?, pasar a lo judicial y en un expediente, en un sumario en el que estamos viendo cosas tan sorprendentes, pues es la parte que en este país pasan estas cosas. Márquez. Efectivamente. Sí, en este país pasan estas cosas. Yo no soy Begoña Gómez, pero si fuera Begoña Gómez me hubiera buscado un buen abogado hace mucho tiempo, porque las cosas que pueden ocurrir en los juzgados que llevan adelante instrucciones políticas son sorprendentes. Ha dicho ante el catedrático que es inusual, y efectivamente hay muchas cosas inusuales en este caso. Es inusual que se abra una investigación contra una persona por recortes de prensa. Es inusual que el juez siga con la investigación cuando tiene un informe de la UCO de 120 folios donde no aprecia una comisión de los delitos. Eso no lleva al archivo de la causa inmediatamente, pero hombre, pesa bastante. La UCO, además, sabemos que la UCO es una unidad bastante autónoma dentro de la Guardia Civil, y que rara vez se casa con alguien, y mucho menos con el gobierno. De hecho, la UCO acaba de apuntar directamente al ministro Ábalos en el caso Koldo. Y a mí me da la impresión de que el juez está haciendo lo que se llama una investigación prospectiva, que es que saca la red y la caña y a ver por dónde pilla algo. Esa es la impresión que da. Que no tiene nada entre sus manos, pero dice, bueno, a ver si interrogando a alguien, a ver si viene aquí alguno de los empresarios, que es siempre la parte más débil de un caso judicial, pues termina colaborando conmigo en algo que todavía no sabemos lo que es. Más allá que yo piense que, como ha dicho Jerique, que había un motivo de discusión sobre lo que ha hecho la mujer del presidente del gobierno. Yo personalmente creo que no tenía que haber firmado ninguna carta de recomendación, o como se llame la carta de recomendación en este caso, que no se llama recomendación. Yo creo que ahí se tenía que haber abstenido completamente. Ahora bien, el caso penal, se llama declaración no lo veo. Declaración de interés y apoyo. Sí, bueno, pues creo que no tenía que haber firmado. Marqués, tiene abogado, la mujer del presidente es el exministro del Interior, Antonio Camacho. Ah, eso no lo sabía. Sí. Pues es muy buen abogado, entonces. Juliana. Bueno, se está luchando por el contenido de la campaña electoral. Permitidme que lo diga así un poco a lo bruto, pero es que creo que es lo que... ¿Qué es lo que hay? Hoy hace un año que concluyó la campaña electoral. Hoy hace un año de las elecciones. La campaña electoral concluyó 2 días antes. Pero recordaréis cómo acabó aquella campaña electoral. Me estoy refiriendo a las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. Aquella campaña acabó con un mitin del Partido Popular, con Díaz Ayuso tronando y advirtiendo de que en España se estaba preparando un fraude electoral masivo. Sería interesante incluso volver a escuchar el audio de aquella noche. Fraude electoral masivo. Se habían producido algunas detenciones de militantes socialistas a los que se acusaba de la compra de votos. Y al lunes
pasadas las elecciones se supo que también estaba detenido, que había sido detenido, pero no se había publicitado hasta el lunes, es decir, hasta el día después de las elecciones, al sepulturero de Mojácar. Lo recuerdo bien porque me llamó mucho la atención, no sé por qué, pero me vinieron imágenes del Far West al oír esta expresión, el sepulturero de Mojácar, que en este caso había contribuido a comprar votos a favor del Partido Popular. Yo me he pasado la jornada de hoy, aparte de prestar atención a los grandes titulares, que hoy es un día de grandes titulares, pensando en qué habrá sido del sepulturero de Mojácar, qué habrá sido de este hombre que de una manera efímera nos llamó la atención hace ahora un año sobre la manera como últimamente acaban las campañas electorales en este país. ¿Qué habrá sido del sepulturero de Mojácar? ¿Qué habrá sido de las personas que fueron detenidas y acusadas de comprar votos en una dirección u otra y otra en aquellas elecciones? En las que, repito, la campaña concluyó con una acusación de que se estaba preparando un fraude electoral masivo. Todo esto nos viene a indicar que este país está sufriendo un registro de tensiones muy fuertes que afectan al plano institucional y al plano político como yo creo que pocas veces hemos vivido, porque ya se ha convertido en un continuo constante que incluso alguna persona puede identificar ya casi como si fuese una nueva normalidad, es decir, que cada campaña electoral ha de ser eso, ¿no? Yo me resisto a creer que deba ser eso, pero esta es la dinámica en curso. En esta campaña, pues lo que vemos es que se está luchando por rellenar el contenido de la campaña, por situarlo bien en el marco de las grandes líneas internacionales o bien en otro marco, que es el que estamos comentando ahora, pues el marco de la esposa del presidente del gobierno, que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, que creo que habría sido mejor que no se acercase al alambre, porque supongo que ella también es consciente de cuál es la realidad de fondo de España. Pues hombre, cuando se es consciente de una realidad de fondo, acercarse al alambre siempre tiene sus riesgos. Esto va a acabar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y vamos a ver si no acaba en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, porque algunas anormalidades objetivamente ya se están registrando claramente. Me parece que es burdo. Todo lo que estamos conociendo es bastante burdo, y he de deciros una cosa, en estos momentos tengo dudas en estos momentos sobre el impacto que esto pueda tener en el desarrollo de la campaña electoral. Empiezo a tener serias dudas sobre ello. Yo creo que para que hubiera un impacto fuerte, ¿no?, tendríamos que conocer, que no es que lo descarte, pero algún indicio, ¿no? Realmente los indicios que hemos conocido, más allá de los morales, ¿no? Bueno, no es que lo diga yo, lo dice la Guardia Civil, ¿no?, la UCO, que estará también con lo que tendrá que hacer esa unidad, ¿no?, de corrupción, pues está aquí con recortes de prensa y diciendo que Begoña Gómez, la de la ayuda, no es Begoña Gómez, la del presidente, ¿no?, que eso está en el informe también. Y bueno, a lo mejor ahora el juez en su investigación encuentra algo contundente, ¿no?, pero la realidad hasta el día de hoy, después de esos 120 folios, es que ahora mismo no hay nada contundente. Y algo contundente. La realidad a día de hoy, Jerique, es que ya no solo en un informe de la UCO de 120 folios, en más de 1000 folios de sumario no hay un solo indicio que apunte a Begoña Gómez. La realidad es que la Fiscalía ha advertido al juez de que está afectando a los derechos de la mujer del presidente. La realidad es que el juez está ejecutando una instrucción como mínimo sorprendente, y que esta noche hemos contado que le ha pasado a una de las partes, que es Vox. Información que está bajo secreto de sumario. Esta es la realidad que tenemos a día de hoy. Seguimos en Hora 25. Manu Carreño, buenas noches. Buenas noches. Acaba de terminar justo ahora mismo el partido de Novak Djokovic en Roland Garros, donde a los nuestros, ahora los recordamos, les ha ido... Bueno, ha habido de todo. La derrota de Carreño, ahora está jugando Paula Badosa, luego actualizamos todos los españoles, en un día en el que estamos pendientes también de las reuniones entre Laporta y Hansi Flick. Ya sabes que están negociando el finiquito con Xavi Hernández. Xavi renuncia a la parte que le correspondería a él por su última temporada, pero no renuncia ni un euro a la parte que le corresponde a su staff. Bien. En eso están negociando el Barça, y a la vez Laporta sigue reunido con Hansi Flick para presentarlo como nuevo entrenador. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues ropa de pleno verano, pero un consejo, no guardéis demasiado la ropa de entretiempo porque antes que se acabe la semana nos va a hacer falta otra vez, porque este ascenso de temperaturas va a ser notable, pero no va a persistir muchos días. Y destacando únicamente el ambiente fresco que tendremos durante la madrugada y a primeras horas de la mañana, sobre todo en la mitad norte de la península. Después nos espera un miércoles soleado con máximas de 30 a 35 grados en todo el interior, cercanas a los 37-38 grados en el Valle del Guadalquivir o también del Guadiana en su paso por Extremadura. Las temperaturas más bajas, como los últimos días, en puntos costeros, pero aún así con calor, máximas de 20 a 25 grados. Por cierto, hablábamos de la UCO antes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esa unidad que no es sospechosa de nada. De nada. De hecho, está estrechando el cerco sobre el exministro José Luis Ábalos. Sostiene que la adjudicación del contrato de material sanitario a la empresa bajo sospecha fue decidida desde altos niveles del Ministerio de Transportes, pese a las dudas que mostraron algunos funcionarios. Y de hecho, uno de los responsables de la contratación llegó a escribir: después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali. Miguel Ángel Campos. Informe que recopila los correos remitidos por los responsables de la contratación que revelan que la empresa bajo sospecha, Soluciones, conocía 3 días antes de la adjudicación que iba a obtener la contrata y que la decisión partió de altas instancias del Ministerio. En este sentido, subraya el papel del asesor de Ábalos, Koldo García, y que la adjudicación se produjo a pesar de las dudas de los funcionarios de Puertos del Estado que tras la compra por 24 millones escribieron: espero no acabar con una losa de hormigón en el fondo del Manzanares. Después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali, le contestó el secretario general de Puertos. La UCO también destaca que Koldo informó a Ábalos de las publicaciones de algunos medios que cuestionaban la adjudicación, pero no para que investigase la supuesta irregularidad, sino para defenderse de las críticas. En los pasillos del Congreso, Ábalos ha negado irregularidad alguna. Claro que tengo un correo personal, el de siempre, y con el que siempre he trabajado. No trabajo con los oficiales. Y claro que yo era conocedor en abril de la contratación. Estaría bueno que no lo supiera. La del Ministerio. Y efectivamente, me preocuparon las noticias que salieron publicadas sobre la reputación de la empresa. Y pedí que se aclararan. ¿Ese es el problema? La verdad es que es tremendo. El informe también deja en mal lugar al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, quien según la UCO mintió al afirmar que no tuvo que ver con los contratos. Le delatan los correos intervenidos. Hora 25. Aimar Bretos. Hemos escuchado una primera voz y muy relevante dentro del Partido Popular Europeo diciendo: ojo, ¿qué estamos haciendo? Que nos estamos yendo hacia la derecha. Referencia a la extrema derecha, por la puerta abierta que han dejado tanto Ursula von der Leyen como aquí en España Alberto Núñez Feijóo a pactar con la extrema derecha italiana. Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea, del PP Europeo, dice: veo un giro hacia la derecha dentro del Partido Popular Europeo y estoy luchando contra ello. Isabel Villar. Sí, después de que su sucesora se haya abierto a pactos con Meloni, asegura Juncker que cualquiera que se apoye demasiado en la derecha corre el riesgo de caerse por la ventana. Es el titular de una entrevista que ha dado a un periódico de su país, de Luxemburgo. Reconoce Juncker que el partido de Meloni está adoptando una línea bastante proeuropea, pero cree que también hay que tener en cuenta lo que decían antes de llegar al poder y la visión de la humanidad que representan. Esto no puede descartarse de plano, dice, y advierte de que si los partidos tradicionales empiezan a hablar como los populistas de la derecha, las fronteras entre los partidos populares establecidos y la extrema derecha se difuminarán, incluso en la percepción pública. La democracia, asegura, solo puede salir perdiendo. Mientras Juncker dice esta frase, cualquiera que se apoye demasiado en la derecha corre el riesgo de caerse por la ventana. Mientras Juncker dice esto, aquí en España tenemos a Feijóo haciendo ese contorsionismo argumental de hay una extrema derecha bien y una extrema derecha mal. Dentro de la extrema derecha bien mete a Meloni, dentro de la extrema derecha mal mete a Vox, cuya aliada en Italia es precisamente Meloni. Feijóo, que gobierna con Vox aquí en España en 5 comunidades autónomas y tiene un acuerdo en una sexta, un acuerdo parlamentario. Bueno, esa línea que ha decidido inaugurar Feijóo de despreciar a Vox a pesar de gobernar con ellos, eso ha dejado en una situación muy complicada a presidentes autonómicos que gobiernan con Vox. Ayer, aquí, ya les contábamos que algunos de ellos estaban que echaban humo, porque decían, claro, yo después tengo que defender mi pacto de gobierno. Bueno, pues hoy, por primera vez en público, uno de esos presidentes autonómicos, Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana que gobierna con Vox, ha dicho: yo estoy orgulloso
de mi acuerdo. Si alguno se avergüenza es su problema. Esto ha dicho Mazón esta tarde en un acto de COPE. Pero yo me siento muy orgulloso de todo el Consell. Y no solamente hablo de los consellers del PP, hablo también de todo el Consell. Solemos estar absolutamente de acuerdo siempre. Luego hay matices y luego hay cuestiones, ¿no? Y decidimos poner en marcha un gobierno que de repente estaba bajando impuestos, de repente estaba eliminando la policía lingüística. Me siento muy orgulloso de haber puesto en marcha cambio, ¿no? Si alguno se avergüenza, pues su problema. Yo me siento muy orgulloso. Si alguno se avergüenza, es su problema. Nítido, Mazón. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, y es que las palabras de Mazón en el fondo representan el malestar de algunos territorios donde el PP gobierna con Vox, después de que Feijóo haya situado a los de Abascal en el grupo de la extrema derecha antieuropeísta que rompe los consensos sobre inmigración y con la que en ningún caso se debe pactar en Bruselas. Con Meloni sí, decía el líder popular, pero con Vox no. Además, justamente hoy se ha cumplido un año de las últimas elecciones autonómicas, que fueron las que dieron luz verde a los gobiernos PP y Vox en Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia. Y hoy los tres presidentes autonómicos han reivindicado sus ejecutivos. Hablaba así el presidente murciano López Miras. Hay un gobierno fiable, un gobierno basado en el diálogo, que es un gobierno que funciona, un gobierno estable en la región de Murcia. Que Génova haya querido hablar de Vox como un partido intocable a nivel europeo, aunque implique una enorme contradicción, revela que la Dirección Nacional ha decidido ir con uñas y dientes a por Abascal en esta campaña, así que las espadas entre ambos grupos están en alto. A la portavoz de Vox, Pepa Millán, le contestaba así Miguel Tellado. Nosotros creemos que el Partido Popular tiene un serio problema de incoherencia y que el enemigo no es Vox. Y hay más obsesión por parte de Vox contra el PP que contra Pedro Sánchez. El PP, Aimar, necesita una victoria incontestable sobre el PSOE en las europeas y según los cálculos populares, Sánchez se está comiendo a los grupos más pequeños de la izquierda, como a Sumar, por lo que ellos creen deben hacer lo mismo con Vox si no quieren arriesgar una amplia victoria sobre los socialistas. Gracias, Mariela. Juliana, tu análisis. Pues, en primer lugar, recordar de nuevo lo que he dicho antes, que hoy es 28 de mayo. Hoy la izquierda sufrió una severa derrota en las elecciones locales y municipales, autonómicas y municipales, cuyas causas podríamos ahora discutir. Yo creo que básicamente dos: una mala campaña de Pedro Sánchez, dos, la suicida división entre Sumar y Podemos, cuyas consecuencias todavía no han concluido y que en estos momentos están perfectamente a la vista de todo el mundo, ¿no? En aquel momento la política española dio una inflexión. Aquella misma madrugada, o sea, hoy hace un año, esta próxima madrugada, Sánchez decidía convocar las elecciones generales el 23 de julio, sabiendo que para Alberto Núñez Feijóo venía un expediente complicado, que era gestionar los acuerdos con Vox, puesto que para obtener la presidencia de algunas comunidades autónomas, algunas de ellas muy importantes, como la Comunidad Valenciana, muy importantes no porque sea más importante la Comunidad Valenciana que Las Riojas, sino porque es mayor, tiene más habitantes y políticamente tiene más fuerza en el mapa. Reivindícate, Jerique, reivindícate. No, lo digo porque en tema autonómico siempre hay que ser muy cuidadoso. Aclarado queda. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Es que me han llamado, es que lo del año me tiene, ya os he dicho, que estoy pensando hoy todo el día en eso. El primer pacto, ¿dónde se produce? El primer pacto se produce en la Comunidad Valenciana. El primer pacto lo negocia Mazón prácticamente desde la noche de las elecciones, si no antes, con Vox. Y se da a conocer, Núñez Feijóo desconocía la existencia en sus detalles del Pacto de Valencia. Y a partir de ahí, del Pacto de Valencia, que posiblemente es la comunidad pues con mayor peso político de todas las que estaban en juego, pues se pone en marcha, en cadena, pues las réplicas consiguientes en Baleares, en Aragón, en Extremadura de una manera un tanto peculiar, recordaréis, etcétera. Entonces es muy significativo que hoy, precisamente un año después, pues y de nuevo en medio de la campaña electoral, Mazón salga a reivindicar su pacto, porque él es realmente el que lanzó, digamos, el cohete de salida, ¿no? Y la historia la conocemos bien, digamos, la situación de fondo yo creo que se le fue de las manos a Feijóo, no supo gestionar bien una campaña electoral que posiblemente podía haber tenido ganada de antemano y estamos en la situación política
en la que estamos. Sí, yo creo que respecto a este lío de von der Leyen y los ultras, la ultraderecha ha entrado en el tablero de juego de la Unión Europea. Deberíamos de ser un poco claros con lo que se elige el 9 de junio, que se elige un parlamento, el Parlamento Europeo, pero que un parlamento que no es un parlamento soberano, no es un parlamento nacional soberano. El presidente o la presidenta de la Comisión Europea la van a elegir ante los 27 presidentes de gobierno. Y son ellos los que, una vez oída el resultado de las elecciones europeas, se lo proponen al Parlamento. Yo creo que hay un juego de poderes ahora muy importante que lidera Ursula von der Leyen y que le hace falta a Meloni, que es la presidenta del gobierno de uno de los grandes países de la Unión Europea, para seguir siendo presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen le podría apoyar también España, Pedro Sánchez podría también apoyarle, porque ha sido una aliada suya durante este mandato. Y claro, y contar con Meloni. Meloni, que hay que recordar que ya ayudó a la Comisión Europea en el Pacto de Inmigración porque hizo de enlace con Víctor Orbán, que es algo más levantisco. Dentro del Partido Popular Europeo, Manfred Weber lo ha explicitado, que hay que contar con Meloni. Si hay que contar con Meloni, hay que contar con su grupo parlamentario, y en el grupo parlamentario de Meloni está Vox. Y por esto creo que la ultraderecha ha comenzado a moverse en el tablero de poder de la Unión Europea. Hay ahí otra rama, otra competencia a Ursula von der Leyen, que es la que podría estar defendiendo Macron, para que von der Leyen no fuera la presidenta, sino que pudiera ser Mario Draghi. Y yo creo que la presidenta actual de la Comisión Europea está buscando apoyos en partidos de muy diferente ideología. Y de ahí viene pues el intento de Feijóo de establecer una diferencia difícil entre Meloni y Vox. Enrique. A mí me parece que lo que les está pasando, lo que estamos viendo, ¿no?, ahora en el Partido Popular Europeo, esto ya lo hemos vivido aquí. De hecho, von der Leyen y Feijóo tienen mucho en común y de hecho deberían quedar más, ¿no? Porque ahora mismo Europa tiene la derecha europea tiene el mismo dilema que tiene, por cierto, en mi opinión, sin resolver la derecha española, que es que a la derecha les han salido competidores, ¿no? En el caso español Vox, en el caso europeo pues más partidos, ¿no?, cada uno de un país. A mí me da la sensación de lo que el PP europeo está intentando con ese blanqueamiento de Meloni es atraérsela al grupo, incluso incluirla, ¿no?, porque al final tiene una fuga de votos a la derecha y la quieren resolver. Y tienen el mismo problema que tiene aquí Feijóo, y vemos que es un problema porque, como contabais antes, pues tiene un discurso en la Comunidad Valenciana, otro para Murcia, otro para Extremadura y luego lo cambia, tiene otro discurso nacional según si hay o no elecciones y ahora otro europeo, ¿no? Y entiendo que la derecha, no solo española, sino en todos los países y también la derecha europea, se enfrenta a cortar con su miembro derecho, ¿no?, con esos votantes que se le han ido, y distinguirse y unirse más a liberales, a socialdemócratas, o intentar asumirlos, y la única manera de asumirlos es validar ciertos argumentos y ciertos planteamientos, y eso es terrible, porque va todo en un paquete. Claro, no puedes separar a la Meloni europeísta de la Meloni antiabortista, aunque te venga bien, pero es que es la misma persona, ¿no? Y creo que realmente en ese sentido estamos viendo ahora en Europa estos movimientos que son muy similares y que en España ya los hemos vivido y en otros países europeos también los han vivido, que es cuando la derecha institucional más central, que representa una mayoría de ciudadanos, se ve en la tesitura de tener que elegir irse hacia la derecha para no quedar desangrada y sola en los parlamentos. Yo quisiera establecer alguna matización. Primero,
El tema de Meloni ha cobrado importancia por un hecho, que es que ella es la primera ministra de Italia. Y por lo tanto, digamos, su participación en las decisiones europeas lo hará, de acuerdo con la estructura institucional de la Unión Europea, en dos planos. O sea, ella intervendrá en la mesa del Consejo Europeo como miembro, como presidenta del Consejo de Ministros de Italia, en igualdad de condiciones con los demás jefes de gobierno, y allí se toman decisiones importantes respecto a la presidencia de la Comisión, respecto a la composición de la Comisión, que luego han de pasar por la votación del Parlamento. Y allí los eurodiputados, que su formación política pueda obtener, pues tendrán un peso. Esta es una novedad respecto a la situación anterior. Hace 5 años este escenario no existía. En el gobierno de Italia no estaba la señora Meloni, no estaban los hermanos de Italia. O sea, lo que ha ocurrido en Italia, fijémonos bien, es el primer país de la Europa occidental, país fundador de las comunidades europeas, Tratado de Roma de 1957, que está gobernado por un gobierno que encabeza una extrema derecha de raíz postfascista. O sea, ellos son herederos directos del movimiento social italiano, partido fundado en 1946 por antiguos oficiales de la República de Salò. Lo pudieron fundar sorteando lo que luego sería una prohibición de refundar el Partido Nacional Fascista por el hecho de que no le pusieron ese nombre de Partido Nacional Fascista y porque su programa decía no renegar, recordar, ¿no? Por cierto. Recordamos, pero no renegamos. Entonces esta es la situación, ¿no? Entonces Vox ha tenido durante este tiempo todo el apoyo, si se me permite la expresión, todo el mimo de los hermanos de Italia y del gobierno Meloni. Y doy un dato. Un último nombramiento en el Consejo de Administración de Endesa. Endesa es una empresa energética española muy importante que es propiedad de Enel, que es la empresa pública de electricidad. Es decir, una de nuestras principales empresas energéticas es propiedad de una empresa que en última instancia responde ante el gobierno italiano porque es de propiedad pública. Y por lo tanto los nombramientos pasan evidentemente por el filtro de la presidencia italiana. En Endesa se acaba de nombrar a un nuevo consejero que es una persona de la confianza de Santiago Abascal. Por cierto, no hay distancia en estos momentos entre Vox hablando y de personas de, Italia, ¿no? de confianza de Santiago Abascal, uno que acaba de descubrir de qué iba el cuento. El español es un pueblo disciplinado. Y es un pueblo José Luis Stigman, exdiputado de Vox, ha anunciado que se da de baja como afiliado por la deriva antiliberal y anticientífica de Vox y su acercamiento al neofalangismo. Sí, según Stigman, Vox lleva años prescindiendo de la parte más liberal de su programa y metido en un viaje nocturno que se acerca al neofalangismo. Además, esgrime su condición de médico y dice que le fue insufrible escuchar al candidato a las europeas, Jorge Buxadé, en el acto de Vox del 19 de mayo, el que estuvo Milei despreciando las vacunas. Alianzas empresariales como esa alianza por las vacunas de Bill Gates. Dice Stigman que esta postura anticientífica le hace imposible votar a Vox en las elecciones europeas. Termina así el día en el que el presidente del tercer partido de España se ha ido a estrecharle la mano y a sonreírle casi salivando al hombre que ha decidido llevar a cabo una masacre que por ahora ha matado a 35.000 personas en Gaza. Al hombre que dirige el ejército que está bombardeando campos de refugiados. Hoy Abascal se ha ido a Jerusalén a decirle a Netanyahu que admira su firmeza. El día en el que el gobierno israelí ha acusado al presidente del gobierno de España de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío. Bueno, pues hoy Vox ha elegido entre el gobierno israelí y el gobierno de España. Vox ha elegido. Abascal ha tomado partido y se ha hecho una foto estrechando la mano de Netanyahu. Una foto que pasará a la historia más infame de la política española. Joaquín Estefanía. El precio que pagamos. No todos los israelíes están de acuerdo con Netanyahu y su política de exterminio de los palestinos. Tampoco todos creen en la identificación de los habitantes de Gaza con los terroristas de Hamás.
Uno de estos disidentes es el escritor David Grossman, que en 2006 perdió a su hijo en el frente y que ahora publica el libro El precio que pagamos. Grossman ha declarado que si los palestinos no tienen hogar en su país, no habrá paz entre ellos y nosotros. Es en este contexto en el que se ha producido hoy algo muy significativo. El reconocimiento oficial del Estado palestino, lo que estaba en la agenda española, con el PSOE y con el PP, con Felipe González, con Aznar, con Zapatero y con Rajoy, desde hace docenas de años. Ha sido el gobierno de Pedro Sánchez quien lo ha hecho. Las respuestas públicas del Ejecutivo israelí a este reconocimiento han sido desde pueriles a disparatadas. Pueriles, el vídeo del flamenco con imágenes de terroristas o la invocación a la Inquisición. Disparatadas, España cómplice de genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra. Dice Grossman que las placas tectónicas se están moviendo bajo nuestros pies, bajo nuestra alma, incluso bajo nuestras creencias y esperanzas. Todo es diferente y empiezas a no saber dónde estás. Excepto la gente bombardeada de Rafat, que sí sabe dónde está, en el infierno. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Juanma Marqués, Raquel Jerique, Enric Juliana, un abrazo, amigos. Un abrazo. Se quedan ya con Manu Carreño en el larguero. Descansen mucho y hasta mañana. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.